Luego de un profundo análisis y con base en las propuestas que redactó la comisión creada por el Gobierno para el desarrollo del mercado de valores, se acordó como medida urgente reformar la ley reguladora del mercado de valores. ¿Pero es viable esta propuesta? Yo la verdad es que en cuanto al menú, digamos, de temas que plantea don Rodrigo, sabemos la intención que tienen, la finalidad que buscan, y realmente es importante, y de alguna manera es algo que el mercado está esperando desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo. Creo que estamos atrasados en esto. Ahora, que para hacer esto se necesite reformar la ley reguladora del mercado de valores, es en lo que yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que podemos alcanzar precisamente este tipo de instrumentos, crearlos, aplicarlos e implementarlos en el contexto legal que tenemos hoy. Ahora, lo que sí hace falta, David, y yo no sé qué opina ahí Danilo, es que realmente la entidad que tiene que crear y aplicar e implementar este tipo de figuras tenga la disposición y tenga la actitud que se requiere precisamente para tomar estas figuras, poderlas construir, poderlas desarrollar y poderlas regular de manera tal de que no vayan a crear un obstáculo en la regulación y que más bien sean lo flexibles que uno quisiera, en el buen sentido de la palabra, para lograr lo que al final se quiere, que es realmente promover el desarrollo de nuestro mercado. Entonces, en el tanto y en el cuanto exista una actitud, por ejemplo, en el regulador, en la SUGEVAL, que reciba con bien estas ideas y que se disponga a implementarlas y que sea lo creativo que debe ser para crear una regulación que no bloquee la generación de estas figuras, yo creo que eso se puede hacer y en un tiempo relativamente corto. No debemos de esperar a una reforma de la ley reguladora del mercado de valores para hacer algo. Mire, por ejemplo, le pongo un caso, el tema de los fondos de capital de riesgo, el tema de los fideicomisos de obra pública, el tema de los fondos de inversión de arquitectura abierta. Hay un principio que está en la ley reguladora del mercado de valores que yo siempre he defendido y es un principio que denomino el principio de libertad de creación de fondos de inversión. Es decir, si hay algo claro en la ley reguladora del mercado de valores, es que los fondos de inversión deben de tener libertad en la creación. Pero no es posible crear fondos de inversión cuando usted llegue y plantea un proceso de registro en donde dura 9 meses. No se puede. Hay una libertad en la creatividad a través de la ley reguladora del mercado de valores, pero ¿qué es lo que te bloquea eso? Número 1, el reglamento de fondos de inversión. Número 2, el reglamento de riesgo. Y número 3, la tramitología que hay a nivel de regulador. Démosle el beneficio de la duda a la propuesta de don Rodrigo en el sentido de que hubiese que reformar la ley. Y los señores de la Asamblea Legislativa trabajan horas extras, ¿verdad? Y reforman la ley de mercado de valores. Pero si no existe la actitud adecuada y la disposición que se necesita en el regulador, entonces vamos a quedar con una ley muy buena, pero sin ningún instrumento. Si usted llega y rememora los discursos cuando se trajo la ley reguladora del mercado de valores que tenemos hoy, esto mismo que está aquí era lo que se buscaba, lo que se quería, pero definitivamente quedamos con una ley de primer mundo aplicada a un mercado de tercer mundo. Es decir, desconocimos la realidad de nuestro contexto. Entonces, repito, la materia prima, como el principio de libertad de creación de fondos de inversión, está en la ley reguladora del mercado de valores. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es crear un reglamento para llevarla adelante. Pero la mentalidad del regulador tiene que cambiar, porque si no, sencillamente, el asunto no se va a mover y nos vamos a quedar en mero ejercicios teóricos. Para señalarle un caso ahí, quisiera ver qué opina en esa línea, digamos, Danilo, dentro de ese contexto que estoy hablando. Vamos a ver. A mí me parece que la primera reacción que tuve ante una idea de reformar la ley fue de que me parecía oportuno, me parecía interesante como principio, ¿verdad? Como principio de una sociedad moderna. Me parecía que era la oportunidad de introducir algunos elementos más modernos.
Pero después que lo pensé mejor y revisando un poco más en detalle la propuesta, coincido en buena medida con lo que William plantea, en el sentido de que esto que se plantea, esto que se propone, perfectamente se pudo hacer y se puede seguir haciendo si se quisiera con la ley actual. Desde ese punto de vista me parece que no es necesaria la reforma de ley. Me parece que si está el Banco Central dispuesto a empujar una reforma de ley, en ese caso sería interesante entonces hacer la tarea completa. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que esta ley se creó en el año 97, entró a regir en marzo de 98, y los mercados han cambiado de manera impresionante, ¿verdad? Impresionante, dramática. Mercados que estaban mucho menos desarrollados, hoy en día han caminado mucho mejor, las condiciones de los mercados son mucho más volátiles, más complejas, y nosotros nos estacionamos, ¿verdad? Nosotros nos quedamos ahí. Y entonces me parece que probablemente es una oportunidad interesante para pensar en la posibilidad de que, teniendo un marco de referencia adecuado, podamos pensar en modernizar la ley. Si fuera así, uno entonces debería plantearse cuál es ese marco de referencia que uno quisiera. ¿Queremos seguir los pasos de Chile? ¿Queremos seguir los pasos de Colombia? ¿Queremos seguir los pasos de México? Bueno, ahí sería indispensable plantearse la tarea en serio, plantearse la tarea de manera que realmente uno diga, bueno, veo en el lapso de 10 años un mercado de derivados. ¿Qué hizo México para poder tener un mercado de derivados? ¿Qué hizo Brasil para tener un mercado de derivados? ¿Qué hizo Colombia para tener un mercado de derivados? Vía decreto, vía reglamentos, uno podría, y ahí coincido parcialmente con William, vía acuerdos uno podría crear figuras. Ahí está el reglamento de coberturas cambiarias. Pero es como suponer que con una ley de tránsito que prohíba los accidentes, se van a acabar los accidentes. Eso no ocurre así. El texto de una disposición no transforma la realidad. Son las personas las que transforman la realidad. Y entonces, en resumen, si lo que se trata es hacer esto que el Banco Central propone aquí, me parece que no hay que hacer reforma de ley. Me parece que no va para tanto, ¿verdad? Me parece que sería muy grande el gasto. Si estamos dispuestos a reformar la ley, me parece que en ese caso entonces habría que ir mucho más allá de estas buenas intenciones que, como bien plantea William, ya están. Eso ya ahí no habría mayor diferencia. Ahora, hoy en día, desafortunadamente o afortunadamente, los reguladores sí, ciertamente están enfrentando mercados mucho más difíciles, mucho más complejos. Y solo veamos el caso de la SEC en los Estados Unidos, ¿verdad? Ya no solo es si tiene que entrarle a la gente a palos, es que la complejidad del entorno económico, la complejidad del entorno financiero, hace que las operaciones luzcan las mismas, que eran operaciones comprensibles hace 5 años, hoy luzcan mucho más complejas. Bueno, el regulador aquí en Costa Rica, en la visión, una visión futbolera, diríamos, tiene que involucrarse, tiene que comprometerse con el juego, tiene que involucrarse en el partido, leer las condiciones del partido, comprender si nos metieron el gol apenas en los primeros 5 minutos o nos quedan 5 nada más de juego. Ahí los reguladores, y digo los reguladores, me refiero a toda la institución, tienen que concentrarse en el juego, tienen que meterse de lleno en el juego. Hay que jugar posiblemente mucho más fuertemente porque las condiciones de juego son más difíciles, son más adversas. En épocas de hace algunos años, uno posiblemente tenía unos márgenes de maniobra que creo que hoy en día no los hay. Y probablemente hay una realidad, y es que los mercados, todos los mercados, hasta el nuestro, están mucho más interconectados con el resto del mundo, y eso hace que de alguna manera nos pringue la mayor volatilidad que tenemos en otros mercados. Bueno, entonces los reguladores tienen que comprender que esa es una regla de juego, tienen que involucrarse y comprender mejor y leer cada día lo que está pasando en el juego. El juego va transformándose casi que día a día.
Por eso es que es tan importante establecer desde el principio un marco de referencia de lo que se quiere hacer. Lo que pasa es que ahora que citabas el tema del fútbol, para yo incorporarme al juego, yo tengo que tener mentalidad de jugador. Pero si nunca he jugado fútbol, difícilmente lo voy a poder hacer. Entonces, eso es un poco lo que ha sucedido con el regulador de este país. Hace ejercicios teóricos de lo que debería ser jugar fútbol, pero realmente nunca ha jugado fútbol. Entonces, comete tremendos errores. Los mercados desarrollados no es que no tienen regulación, regulan lo que ya existe. Entonces, en el juego del mercado de valores hay que dejar que las cosas crezcan, que las cosas sean creadas y luego, en función de la experiencia, tratar de establecer algún tipo de regulación, marco. Si hay algo por lo que se caracterizan los mercados de valores es la creatividad, es la constante evolución. Entonces, desde el punto de vista jurídico, también es un elemento importante. Quienes aplican el derecho, en este caso el regulador, entonces tiene que tener una mentalidad también evolutiva. La ley del mercado de valores nace, pero tiene que ser interpretada de acuerdo a los elementos que se dan en el mercado. No podemos estar reformando la ley reguladora del mercado de valores cada vez que hay una necesidad. Entonces, llegamos a una conclusión, o la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿urgente o no es urgente cambiar las cosas en este mercado? En mi opinión, Danilo, es urgente cambiar las cosas en este mercado. ¿Tenemos el tiempo de esperar una reforma a la ley reguladora del mercado de valores? En mi opinión, yo no quiero ser alarmista, pero no tenemos tiempo. Además, no es realmente necesario para eso. Entonces, para podernos incorporar al juego del mercado de valores debemos de tener una mentalidad de equipo. Aunque yo sea el director técnico, yo tengo que saber a qué juega la bolsa, a qué juegan los puestos de bolsa, a qué juegan los fondos de inversión y a qué juegan los operadores físicos. Incluso a qué juegan los asesores de inversión que hoy no están regulados. Yo tengo que entender ese panorama para poder dirigir. Pero si no entiendo precisamente ese ejercicio, difícilmente yo lo puedo hacer. Es urgente tratar de llevar estas cosas. Mire, el sector público urge de herramientas como estas. El sector privado urge más sobre herramientas de esta naturaleza. Hubo un tiempo, hace muchos años, como empieza el cuento, hubo una vez, ¿verdad?, un mercado en Costa Rica que era la estrella de Centroamérica y Panamá. Pero empezó a moverse dentro de un círculo de comodidad y a mover y a pasear esa estrella por todo lugar y al final de cuentas perdió la estrella. Ya este mercado no es lo que era hace 25 años o 30 años. Hoy hay otros mercados que han superado la creatividad del mercado costarricense. Ahora, entonces, ¿cómo resolver estas cosas? Danilo, juguemos al juego del mercado de valores de una manera seria y que cada quien haga su papel. Que el regulador se incorpore como un jugador más, entendiendo la dinámica del partido, entendiendo que el deseo es ganar y entendiendo que todos queremos ganar. Que la bolsa de valores se incorpore también con una mentalidad propia de mercado organizado y aporte lo que tiene que aportar. Que los puestos de bolsa hagan lo que deben de hacer, las sociedades de fondos de inversión hagan lo que deben de hacer y los agentes de bolsa también. Creo que cada uno tiene que tomar su papel, ¿ok? Ahora, que el liderazgo del mercado no ha sido bien llevado al punto de que estamos hablando de temas de los cuales venimos hablando hace ya más de 10 años, tenemos más de 10 años de atraso. Entonces, si no nos ponemos la camiseta, sencillamente no vamos a poder seguir jugando el partido y nos vamos a quedar sin mercado. En nuestra próxima entrega se evaluará por qué el mercado de valores de nuestro país no funciona.